bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama, donde siempre les he dicho que crecer o envejecer pues podría no ser tan dramático como siempre nos lo han enseñado. Recuerden que la segunda parte de la vida está llena de oportunidades y puede ser incluso la parte más importante y más interesante de nuestra vida si nosotros pues le echamos un poquito de ganitas, un poquito de ahí de ciencia para ver cómo le hacemos, ¿verdad? No todo tiene que ser triste o no todo tiene que ser enfermedad y bueno, pues hay muchas cosas de muchas maneras de llevarla. Y bueno, pues ya saben que me encanta traer temas interesantes, personas que nos aporten. Y bueno, hoy voy a tener un tema que yo sé que para muchísima gente, pues a lo mejor le va a incomodar, porque son muchas veces temas tabú. Pero bueno, pues es algo que existe y que hay que hablarlo. Y bueno, a mí me parece muy importante el tema. Vamos a hablar de la muerte, pero vamos a hablar no solamente de la muerte natural, sino de la eutanasia o de la muerte asistida. Entonces, pues obviamente va a haber gente que a lo mejor no está de acuerdo. Tampoco vamos a tratar de convencer a nadie de nada. Simple y sencillamente se va a exponer. Y para esto está con nosotros Gina Montaner. Gina nació en La Habana, y luego en el 70 se instaló con su familia en Madrid, donde cursó estudios en el Instituto Lope de Vega. En 1983 se licenció en literatura iberoamericana en Barnard College en Nueva York. Comenzó su trayectoria periodística en Mundo Latino en Univisión y fue directora de contenido editorial en los noticieros del Canal 51 en Telemundo, en donde ganó 8 Emmys. Desde hace 4 décadas escribe una columna semanal sindicada en el Nuevo Herald y es asidua colaboradora en El Mundo, donde publica la columna Zona Franca. En 2009 escribió la novela La Mala Fama. Y en octubre del 2022 regresó a vivir a Madrid frente al Parque del Retiro. Y ahorita vamos a ver por qué regresó a Madrid, que eso es lo interesante. Y bueno, pues bienvenida Gina, ¿cómo estás? Hola Pepita, pues animada de que me hayas invitado a tu podcast y además me encanta el título de tu podcast Qué y creo lindo. que podemos hablar de ello, como bien has dicho. Exactamente. Bueno, pues aquí tengo tu libro, que ha sido una fortuna que llegó a mis manos. Lo leí desde que empecé, no pude parar. Y te voy a decir una cosa. El libro, tu historia, he empatizado mucho con ella porque casualmente, en el mismo tiempo que tú estabas acompañando a tu padre con esta enfermedad neurodegenerativa y estabas yendo a Madrid y estabas pasando todos estos últimos meses, en mi casa lo estábamos viviendo igual con mi padre. Mi padre murió en marzo del 23, tu padre en junio del 23. Mi padre tuvo una enfermedad neurodegenerativa, o sea, él fue demencia y aparte lo más triste es que nos pescó, pues ahora sí que desprevenidos porque luego hay enfermedades que no las detectas cuando no sabes, no tienes tanta información y las confundes con otra cosa, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, fue del 21 al 23, fueron 2 años de irlo acompañando, pero los últimos meses, haz de cuenta que yo te leía y decía, estaba exactamente igual con mi papá, o sea, era lo mismo, no inventes, o sea, ese señor tan fuerte, tan simpático, tan risueño, de que de repente ya no puede ni caminar solo, y bueno, es una cosa tremenda. Entonces, de verdad, lo iba leyendo y decía, caray, o sea, estábamos viviendo lo mismo en la misma época. Mi papá murió de 83. Entonces dije, mira, qué increíble. Pero bueno, el tema contigo, pues porque tuvieron muertes muy diferentes, a pesar de que fueron pocos meses de separación y que batallaron con una enfermedad, pues que de diferentes, pero al mismo tiempo difíciles y duras ambos. Lo que nos atañe aquí es que en este libro ustedes en familia están manejando lo que es la muerte asistida, eutanasia, que tu padre pide que así es como él quiere morir.
Así es. Sí, así es. Bueno, el libro, ¿no? Deséeme un buen viaje, lo podemos hablar porque de dónde viene el título, ¿no? Mi padre ya hacía unos años, a principios de 2022, estábamos en ese momento viviendo en Estados Unidos por temas laborales. Mi padre era analista político en CNN en español y era un columnista relevante, un hombre que escribió durante muchísimos años sobre todo lo que es la actualidad de Latinoamérica, ¿no? Le habían diagnosticado hacía ya más de 5 o 6 años un Parkinson. Y luego hablaremos que resultó ser un diagnóstico más severo más adelante. Y él ya sentía a principios de 2022 que la enfermedad avanzaba y avanzaba deprisa. Y eso le preocupaba enormemente. Y fue cuando él me dijo, ¿no? Me planteó en una cafetería, y yo ahí, así empieza el libro, me plantea que él quiere volver a España. Nosotros somos cubanos, pero ya desde el 70 vivimos en España y él era ciudadano español, y que quería regresar porque en España se había aprobado la ley de eutanasia hacía en aquel momento unos 3 años, y quería solicitar la eutanasia. Como sabes y como lo pudiste leer en el libro, fue un momento muy, muy duro, difícil para mí, pero no me extrañó porque mi padre había apoyado, siempre había respaldado el derecho a la eutanasia, había escrito sobre eso, había seguido de cerca el caso de Ramón Sampedro, del español Ramón Sampedro tetrapléjico, que lo pidió durante años y no se le concedió. Él tuvo un suicidio asistido por medio de una amiga. Y bueno, cuando mi padre me lo planteó, fue un shock desde el punto de vista de que es tu padre, que a quien tú amas profundamente, que te lo está pidiendo, pero no me extrañó por ser él quien era y por lo que él siempre había defendido. Y ahí empieza nuestra andadura. Volvemos a España con mi madre, los tres, para empezar ese proceso que fue más difícil de lo que esperábamos. Sí, sí, de hecho, ahí lo comentas, es como fue todo un proceso burocrático, porque de repente uno pensaría, bueno, en Madrid ya es ley, por ley se puede pedir la eutanasia, y uno pensaría que es algo muy sencillo, voy a llegar, voy a decir, estoy enfermo, y ya en una semana pues me van a aplicar la inyección para la eutanasia. Y pues no, la verdad es que no es así, ¿verdad? No, además es lógico, es una ley muy garantista como debe ser, porque estamos hablando de algo muy delicado, Claro. como tú bien dijiste al principio, ¿no? Es un tema delicado, es un tema además nuevo, ¿no? Para las sociedades. Son pocos los países que tienen, que han legislado sobre la eutanasia, ¿no? Y es verdad que es un tema que puede, primero, muchas personas pueden tener objeciones, incluso objeciones religiosas, por ejemplo. No era el caso de mi familia, nosotros somos Claro. agnósticos, pero, y otros problemas, ¿no? O sea, es una disyuntiva también ética, moral, pero nosotros tenemos la ley en España. La ley en España es muy clara al respecto. Solamente pueden solicitar la prestación de ayuda para morir personas con una enfermedad que, como ellos lo definen, es crónica, incurable e imposibilitante, que son todas las neurodegenerativas, y luego una enfermedad terminal, ¿no? Incurable, como puede ser, por ejemplo, un cáncer que no tiene cura. Y solo así puedes solicitar la eutanasia, y antes tienes que haber hecho un testamento vital con tus últimas voluntades. Tiene que quedar muy claro que tú estás en tus plenas facultades mentales, ¿no? Donde ya has estipulado tus últimas voluntades y por tanto ahí queda claro lo que tú quisieras y hay un apartado sobre la eutanasia. Y eso fue todo lo que nosotros hicimos cuando llegamos. Lo primero que hicimos fue contactar a Derecho a Morir Dignamente, que fue una asociación que nos ayudó desde el principio, que nos guió en todo esto y que nos anticipó que iba a ser más difícil de lo que mi propio padre, quiero decir, ¿no? Que mi padre era un hombre muy optimista. Mi padre no era un hombre, o sea, él no piensa en la eutanasia desde la desesperación, sino para él fue una decisión muy meditada, muy racional, y en su propio optimismo, que era un hombre que tuvo una vida muy plena, él quiso tener también, digamos, una muerte
donde él podía gestionar su propia autonomía dentro de las grandes dificultades que fueron surgiendo y como tú bien sabes, porque has tenido un padre que pasó por una enfermedad también neurodegenerativa, que el deterioro es acelerado y además, tú lo dijiste, ¿no? Incluso a veces te sorprende, ¿no? O sea, ver de pronto a una persona que va perdiendo todo lo que es la capacidad incluso cognitiva, física. Yo creo que ni uno mismo puede imaginar lo rápido que avanza todo esto, ¿no? Sí, sí, la verdad es tremendo, tremendo, tremendo y bueno, hay que vivirlo para entenderlo. Y mira, sí, oye, cuando hablas de la ley en Madrid, por ejemplo, me queda la duda, ¿la ley de eutanasia se aplica solamente para gente mayor de edad? No, no. La ley de eutanasia es para toda persona que cumpla el requisito de una enfermedad imposibilitante, crónica e incurable, o un cáncer que no tiene ninguna cura y que tú no quieres llegar a ese final, ¿no? Terrible, ¿no? Tú puedes ser una persona, y hay casos. Por ejemplo, las personas que más solicitan la eutanasia en España son personas que padecen ELA, Claro. la enfermedad neurodegenerativa ELA, y puede ser una persona que a lo mejor se lo diagnostican a los 30, a los 40 años y saben que tienen una expectativa de vida de máximo 3, 4 años y el deterioro es terrible. Ellos suelen morir muchas veces ya no pueden respirar, ¿no? En el caso de mi padre, luego aquí se le diagnostica finalmente que lo que tiene es una parálisis supranuclear progresiva, que es un Parkinson atípico, raro y muy severo. Y es mi propio padre, porque es muy interesante. Mi padre además muere lúcido, totalmente lúcido, ya con sus facultades para expresarse muy mermadas y la parte física, la parte motora también, ¿no? Él no podía caminar ya sin que nosotros lo ayudáramos y teníamos que tener mucho cuidado, tuvo alguna caída fuerte. Pero él muere lúcido totalmente. Pero es mi propio padre el que me dice cuando llegamos a España que él siente que la enfermedad va muy rápido y que él piensa que él tiene algo más grave. Y eso es algo que le preocupa. Y él pide la resonancia magnética. Y le preocupa mucho, ¿por qué? Porque mi padre era un intelectual, mi padre era un hombre que escribía y que escribió casi hasta el final de su vida. Él muere el 29 de junio y su penúltima columna, él deja una columna póstuma, es en mayo, pero él me lo decía, que lo que más le preocupaba era ese deterioro intelectual, el no poder seguir escribiendo, y para él eso representaba un sufrimiento insoportable. Sí es. Oye, pero esta petición la tiene que hacer la persona que es la que va a morir. No puede llegar un familiar a pedir eutanasia para nadie más. Tiene que ser de uno. Sí, así es, y es una falacia las personas que dicen, no, pero entonces la eutanasia digamos, podría inducir una familia, una persona, ¿no? A que lo hiciera, ¿no? Una familia desalmada, tal vez, que se quiere deshacer de alguien, Claro. ¿no? Para nada. De hecho, la persona tiene que haber un testamento vital antes. Y ese testamento vital lo tienes que hacer y tiene que estar, digamos, dentro de tu propio récord, ¿no? Médico. Y los médicos lo tienen que ver. Y después tú solicitas. Y además tienes una deliberación. Son 3 reuniones con el médico al que tú le vas a pedir, ¿no? La solicitud de prestación de ayuda para morir. Y empieza un proceso de deliberación, que en su caso fue con el neurólogo. Y en el libro está lo que nos pasó, y es que a él se lo deniegan la primera vez. Hay toda una discusión entre él y el neurólogo de por qué se Sí. lo deniega. Y eso, fíjate, algo que aprendí muchas cosas en tu libro, pero una de las cosas que aprendí es que la creencia que tenemos la mayoría de las personas es que creemos que una persona que va a solicitar eutanasia es porque ya no pueden hacer nada más, o sea, ya está en cama, ya está tremendamente, y aprendí que esos son el suicidio asistido en cuidados paliativos, ¿verdad? Pero la eutanasia no necesariamente tienes que estar ya tumbado en la cama.
No, de hecho, exacto, y esa fue la discusión con el neurólogo, cuando el neurólogo se lo deniega, y se lo deniega, Porque lo eh, ve bien. A bueno, su... porque sí, desde su propia subjetividad, ¿no? Exacto. Él ve a un paciente que ya está deteriorado, pero le preguntaba, no, pero Carlos, tú Bien. todavía escribes. Pero claro, a mi padre ya le costaba mucho la falta de dopamina, que es Ajá. algo que ocurre con las personas con Parkinson. Em, Él lo decía, ¿no? Que él sentía que tenía una nube negra en la cabeza, que ya le costaba mucho, le costaba, estaba lúcido, pero le costaba redactar todo lo bien que él redactó, él era un columnista magnífico, fantástico, un hombre muy elocuente. Él podía escribir una columna en una hora como mucho y ya al final le costaba 3 días, ¿no? Poder, digamos, reunir sus pensamientos como él lo hacía, ¿no? Entonces, la discusión era un poco, yo no te veo tan mal, pero ese tan mal ya es que tú quieres ver al paciente postrado en una cama, en cuidados paliativos, que ya entramos en el mundo de lo que son las sedaciones. La eutanasia es precisamente para que tú gestiones, que es una muerte asistida, para que tú gestiones ese final de tu vida con autonomía o con toda la autonomía que te lo permite la enfermedad, ¿no? Y mi padre se lo dijo, le dijo, voy a apelar porque yo no quiero morir como en los términos de paliativo, sino yo quiero morir con autonomía y estar totalmente consciente el día que ocurra y además voy a elegir yo el día. Y por eso él apela a una comisión que hay de, digamos, de expertos, de sabios, que es una comisión que la componen 25 personas en cada comunidad en España, que hay juristas, médicos, psiquiatras, que se sientan y evalúan tu caso, ¿no? Él apela y le dan la razón a mi padre. Y hay que empezar el trámite. De nuevo, eso fue muy duro. Ten en cuenta que él presenta la primera solicitud de ayuda para morir el 10 de marzo de 2023 y él no muere hasta el 29 de junio de 2023. Así es, sí, 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 te digo que andábamos ahí más o menos en las mismas. Sí, y luego también me llama mucho la atención, bueno, tu padre hizo como todo el viaje del héroe, me encanta como todo, porque aparte ese salir de Cuba tan joven, como ese amor por Cuba, de ese, siento como que se quedó en ese amor del amor no concluido, ¿no? De ese amor que te queda platónico para toda su vida. Y yo a veces pienso, híjole, a lo mejor qué bueno que nunca regresó, porque si hubiera visto como quedó Cuba después, hubiera sido algo sumamente triste. Yo pienso que bueno que él siempre se quedó con esa imagen de esa Cuba alegre, todo lo que pues había antes del castrismo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa parte me encanta, la parte de ese enamoramiento y ese sueño y esa lucha por esa isla, o sea, nunca dejó de pelear y ese activismo, nunca, es impresionante, a mí me encanta y hasta el final. Sí, Sí. porque además, tú lo has dicho ya, y es que el libro es más que el proceso, ¿no? Que vivimos, ¿no? Ajá, sí, sí. Cuando yo me siento a escribir el libro, que no fue mucho después de la muerte de mi padre, em, yo escribo un libro que es una crónica, ¿no? De la vida con mi padre y con mi madre también, un hogar, una vida muy interesante. Él era un hombre ameno, interesante, un intelectual de peso. Está el viaje vital con mi padre, en el que crecimos, y con mi madre, con el que crecimos mi hermano y yo. Y también está ese viaje último, ¿no? Pero también Ajá, el libro, o sea, Deseemos un buen viaje también es una historia de amor, porque es una historia de exacto. amor de mi padre a la familia, de nosotros a él, de respetar esa voluntad de él, del amor, como tú bien dices, inconcluso de mi padre como exiliado, que nunca puede volver a su país, que muere sin volver a Cuba, y también del amor a España, que es el Ajá. país que nos acoge en los años, en la década del 70, y donde nosotros también, y ahí también está, porque quien escribe el libro soy yo, ¿no? Son mis Ajá. recuerdos, y también es como yo también encuentro mi sitio en el Te mundo, que regresa a tu siempre, hogar. sí,
que también es, que siempre es una cosa que marca mucho en una familia de exiliados. Claro. El exilio es algo que marca mucho porque siempre te deja una huella de desarraigo, ¿no? Y entonces yo creo que el libro Deseame un buen viaje eh, es una historia de amor con distintos prismas. No sé si lo ves así tú también. Sí, Y yo así lo vi, yo dije, es una historia de amor en todos los sentidos y ese amor que él demostraba por ese país, porque aparte hizo, bueno, hasta lo que no, si me explico, en cuestiones políticas y todo. Y luego ese amor de pareja que se conocen tan jóvenes, incluso mis papás también se conocieron súper jóvenes, o sea, desde niños. Entonces te digo, ay, qué curioso. Entonces, pues sí, yo lo veía con mis papás, dices, wow, parejas de más de 50 años y seguían y seguían. Y bueno, pues en ese viaje juntos, conservando ese amor con los hijos. Y sí, de España, obviamente se van a Estados Unidos, pero ese regreso, pues a la patria España, a la que te dio ese hogar, ¿no? De exiliados, sí. Y es verdad, ¿no? O sea, también está que no hemos hablado de ello, pero está lo que es la historia de amor de mis padres, Carlos y Linda, que se conocen a los 14 años en La Habana y que ya nunca más se separan hasta el momento en que él decide, ¿no? Que él se tiene que ir de este mundo antes que mi madre. En el libro también está la lucha, y fue duro, de mi madre, lógicamente, pareja desde los 14 años con él, de la resistencia, ¿no? De lo difícil que fue para mi madre aceptar y tener que aceptar que su pareja, que su compañero de vida, digamos, quería bajarse, ¿no? En una estación antes que ella, morir, porque él consideraba que él no podía vivir de una manera que él ya no deseaba. Y eso fue duro para mi madre. Y yo me encontré en el medio, ¿no? De ellos dos en cuanto a defender lo que quería mi padre y por otro lado, bueno, cuidar de mi madre, pues para mi madre fue muy duro. Ella se quedó en un segundo plano en lo que fue, digamos, la lucha diaria de nosotros dos para poder vencer las adversidades burocráticas, los médicos y a la vez cuidar de él, ¿no? Que eso es también esa parte paradójica, ¿no? Que es cuidar de alguien que tú amas profundamente y que tenga un bienestar hasta el final, pero a la vez ser casi su lobista para que se muera y para que elija además un día para morir. Así es, sí, la verdad es que está bien fuerte el tema. Y, y la verdad es que yo, por ejemplo, nosotros que estuvimos en el cuidado y eso, y como dices tú, de alguien, sobre todo de alguien que amas profundamente y que parece, sí, es tremendo, pero es algo como que dices, en ese momento se dio tanta humanidad, tanto amor que estuvo bien haberlo vivido. O sea, estuvo bien haberlo vivido. Entonces, me encanta. Oye, luego, por ejemplo, hay muchísima gente, obviamente, esto de la eutanasia pues tiene que ver mucho con creencias religiosas o tiene que ver si no, ustedes eran una familia agnóstica, no tenían una creencia y luego yo me cuestionaba, a ver, entonces los católicos pues a lo mejor no están a favor y pues ok, se respeta, pero entonces si no es, pues entonces no hay pecado, ¿verdad? Si tú no crees, si no, pues ¿cuál es el, el daño, ¿verdad? O sea, se respeta, entonces sí, yo creo que es un libro que se va a abrir mucho pues para debate en grupos, porque pues es un dilema, ¿no? Es un dilema. ¿Qué harías tú? De hecho, fíjate que curiosamente ayer estuve en una comida familiar porque uno de mis hermanos, que somos un montón, cumplió 61. Y entonces él dice, él es muy claro, él dice, yo sí tengo una enfermedad porque hablamos pues se abre mucho tema en la casa, que si la muerte, aparte lo vivimos ya con mi papá, tenemos a mi madre que tiene 86, entonces continuamente se habla de la muerte, que es lo que quiere. Mi papá tenía muy claro que él quería ser enterrado junto con sus padres, entonces bueno, hicimos lo que él quiso, ¿verdad? Pero mi hermano, muy curioso porque dice ayer, si a mí me pasa algo, yo ya voy a tener mi pastillita
para tomármela, porque pues en México no hay ley que, o sea, no hay eutanasia. Entonces voy a tener mi pastillita, entonces nos reíamos porque le digo, bueno, pues nomás donde no te den demencia, porque no te vas a acordar para qué es la pastillita, ¿verdad? Entonces, y entonces platicábamos, porque empezamos a platicar, mi papá qué hubiera querido, porque pues mi papá le dio demencia, entonces pues no había, y aparte también dice mi hermano, bueno, es que no había manera de saber, porque él tenía sus creencias y como en México no hay esa opción, pues ya nos fuimos por ahí, ¿verdad? Pero como que estuvimos, y entonces ya les empecé a platicar del libro, y empezamos a hacer debate, porque pues obviamente hay pensamientos de todo tipo, ¿verdad? Yo creo que de todas formas el libro, y quiero pensar que cuando cuando lo lean, ¿no? Que van a encontrar que el libro también hay mucha reflexión y mucho, digamos, acompañamiento, si se quiere, de lo que significa estar junto a una persona que tú quieres mucho en ese tramo final de su vida. Y la eutanasia es una cosa secundaria, primero porque tienes que estar en un país donde la haya para poder contemplar la idea, ¿no? Sino creo que como familias, ¿no? Como sociedad, como familias, como individuos, tendemos a no querer pensar, ¿no? Afrontar lo que significa el fin de la vida, el deterioro, eh, cómo vamos a acompañar a nuestros mayores. Y por eso yo sí creo que es importante tener conversaciones con nuestros seres queridos, ¿no? Yo tengo conversaciones con mis hijas saben lo que quiero, lo que no quiero. Mi padre lo dejó muy claro. A veces las familias acaban tomando decisiones, como tú bien dices, ¿no? Que incluso pueden ser extremas y no tienen claro qué querían su padre o su madre o cómo lo hubieran querido, ¿no? Y incluso puede haber diferencias en una familia, discusiones porque no se habló con franqueza de cosas que creo que tendemos a tenerle mucho miedo, ¿no? Vivimos muy de espaldas a la muerte, al deterioro, y es un poco infantil, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque al final todos vamos a pasar de una manera o de otra por ese tramo. Y yo siempre lo digo, ¿no? Y lo viví mucho con mi padre, ¿no? Un día nosotros seremos ellos. Así es. Y así es. Entonces, yo he tenido conversaciones con mis hijas, conversaciones francas. Yo opino como mi padre, defiendo lo que defendía mi padre, yo sé lo que quiero y lo que no quiero. Y va más allá de la eutanasia, ¿no? Así es. Calidad de vida. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros seres queridos, ¿no? Y cómo se lo vamos a ofrecer y si vamos a estar ahí con ellos. Yo estoy muy orgullosa de haber estado con mi padre hasta el final. En el caso de nuestra familia se respetó lo que él quería, primó su voluntad por encima del deseo de toda familia, lógicamente, de querer tener a tu lado a quien tú quieres tanto hasta el final. Pero primó lo que quería mi padre, por mucho que nos doliera, y nos dolió mucho, porque lo acompañamos, como sabes, hasta ese último momento. Hasta ese último momento. Y eso me encantó porque, bueno, él siempre estuvo consciente. Y entonces la importancia de hablarlo nosotros cuando ahorita estamos conscientes, porque, por ejemplo, fue algo que mi papá no pudo hacer al final porque él perdió, pues, la mente, ¿verdad? O sea, le jugó mal. Sí teníamos claro algunas cosas porque él ya tenía su terreno, o sea, teníamos claro algunas cosas, pero por ejemplo, había cosas que nos preguntábamos, no sé, por decir este tema de recibir visitas cuando él ya estaba muy deteriorado en cama, pues yo decía, no, mi papá, ¿qué hubiera querido? Yo creo que a mi papá le hubiera gustado que lo vieran, pero entonces era como más estar pensando, ¿le hubiera gustado, no le hubiera gustado? Porque obviamente a lo mejor ya ni se daba cuenta, pero yo decía, pues es como su dignidad, yo quiero guardar su dignidad, lo que a él le hubiera gustado. Entonces mi papá era una persona súper práctica, no le gustaba molestar, entonces como que yo decía, híjole, siempre con mis hermanos, pero mi papá ¿qué hubiera querido? Entonces, pero bueno, pues ya nos tocó que él no. Entonces a lo que voy es que la importancia de hablarlo ahorita, que estamos en esta edad, porque no necesitamos tener 80 para empezar a hablar de la muerte, ¿estás de acuerdo? Pero, por ejemplo, yo hay algo que les digo a mis hijos, yo lo que sí sé que no quiero. Le dije, no quiero que si
por decir, que nosotros acostumbramos los funerales. Bueno, que si es funeral, que si está el ataúd abierto, no. A mí no, a mí que me recuerden cómo era. Eso. Y lo que si me incineran, que a dónde me van a... Ustedes hagan lo que quieran, si me quieren tirar en un arbolito, o sea, que yo no sea motivo de preocupación de nadie. Entonces digo, tengo claro lo que no quiero y lo que quiero, pero te digo, sí lo platicamos, porque, y que se cumplan las cosas, ¿no? Porque además al final está bien, además tú lo has dicho, ¿no? Sin drama. O sea, para el título sin drama. Sin drama, quiero decir, nosotros lo hablamos con mucha naturalidad, porque además vivir, y lo dijo ahora que ha muerto hace poco Vargas Llosa, y él hace unos años había dicho en una entrevista con la BBC, y a mí me gustó mucho, dijo, vivir es maravilloso porque tiene fin. Claro. Entonces, quiero decir, la vida es un viaje. La vida es un viaje que tiene principio, tiene fin, y ojalá ese viaje sea lo menos accidentado posible, claro, es lo que todos queremos. Y de hecho mi padre, en esa mañana, ¿no?, del 29 de junio, que vino el equipo médico a casa para realizarle la muerte asistida, la eutanasia, él estaba tan tranquilo. Era sobrecogedor, lo sigue siendo, ¿no? Y él lo dijo, ¿no? Estábamos ya en la intimidad, al final solo él, mi madre y mi hermano, mis hijas y mis sobrinas se quedaron en el salón, todos pudimos despedirnos, tuvimos días, y he de decir, tuvimos días también de mucha felicidad, de mucha plenitud con él, incluso lo llevamos al cine 2 días Sí, antes, fueron al cine. y vimos una película que era... El cine fue algo que nos alivió mucho en esos meses, y él lo único que nos dijo que se iba sereno, tranquilo, y por eso, ¿no? Y de ahí viene el título, y nos dijo, deseenme un buen viaje. sí, la verdad. Y cada uno se pudo despedir. Aparte me encantó que, y creo que un día antes o algo así, organizaron una sesión de cine en su casa, que escogieron películas y todo. Sí, la verdad, eso estuvo súper bonito, que viajaron las nietas a Madrid a despedirse. Estuvo, pues, tu hermano que no vive en España. No vive en Los Ángeles, y que mi hermano, y para mí, le agradecí mucho a mi hermano, lo sabes, ¿no? O sea, siempre hay alguien en la familia, alguien o alguien más, que es el cuidador o la cuidadora. Generalmente somos las mujeres. Sí, las cuidadoras. Yo lo fui con mi padre, hoy en día estoy con mi madre, que mi madre está fenomenal, pero yo le agradecí mucho que mi hermano respetara, ¿no? Todo lo que fue la intendencia esa, ¿no? Esos 8 meses que nos tocó vivir tan intensos, él respetó el hecho de que yo era la cuidadora, y que bueno, que se hacía un poco lo que podíamos, ¿no? Yo también lo digo, es un momento tan delicado, fue duro, fue un gran desgaste emocional también, no fue, o sea, fue duro, de sufrimiento y también de felicidad extraordinaria, porque yo sabía que mi padre se iba a ir pronto. Y se iba a ir pronto, no cualquier día, sino el día que él iba a elegir, ¿no? Y eso le da una singularidad a la experiencia, ¿no? Muy grande. Pero fueron meses, no me arrepiento de nada. Fueron meses extraordinarios con mi padre. Definitivamente, sí. Y por ejemplo, fíjate, hace, no sé, pues ya varios años, en Juegos Olímpicos participó una atleta que era de los Paralímpicos. Y después, no sé si ganó medalla, no me acuerdo de la historia completa, pero yo me acuerdo que esta atleta llegó a su país en Europa y pidió la muerte asistida. Y entonces, ¿verdad? Sí, me acuerdo así. Pero entonces me acuerdo cuando sale anunciado que esta atleta había participado en los Olímpicos, después llega a su país, pide la muerte asistida. Bueno, acá en México, que es un país, te digo, que no es legal y que hay pensamientos de todo tipo, yo me ponía a leer los comentarios, ¿no? Y había mucha gente que decía, no, es que qué cobarde, porque miedo al dolor o no sé, no quiere terminar hasta el final y que solo Dios puede quitar la vida. Ok, lo de solo Dios puede quitar la vida lo puedo entender que esa es su creencia. Pero yo decir, como pensar,
¿por qué todo es suposición? Porque la gente suponemos siempre, y ese es el problema del mundo, ¿no? Que suponemos. ¿Por qué estás suponiendo algo que no estás viviendo, verdad? Habría que estar ahí para entender. Entonces, esa parte de decir que una persona llega a solicitar la eutanasia porque no quiere vivir dolor, y dices tú, bueno, independientemente, si eso quiere, pues es muy válido también, porque es su vida, ¿sí me explico? O sea, ¿por qué nosotros como seres humanos tendríamos que estar diciendo esto sí está bien, esto no está bien, en tu persona, si así lo quieres vivir? Entonces es para romper mucho paradigma. Ramón Sampedro, que además... Vi la película. La película maravillosa de Mar Adentro, que es una película maravillosa de Alejandro Amenábar, él lo decía, ¿no? Y lo decía muy bien, y a mi padre le gustaba mucho repetirlo. Él lo decía, vivir es un derecho, no una obligación. Por supuesto, estamos hablando si no tienes ninguna objeción de índole religiosa. Si la tienes, pues ya está, ahí se acabó tu dilema. No tienes ningún dilema. Dios te da la vida y te la quita según si lo crees así. Tu creencia. En el caso de mi padre, además, fíjate, mi padre, su preocupación principal no era el dolor en sí, sino era para él lo que le producía una angustia profunda era ir apartándose de su vida intelectual. A lo mejor si mi padre hubiera acabado con un tipo de enfermedad que hubiera sido, pues no sé, en una silla de ruedas, pero que podía haber seguido escribiendo y tener esa vida que para él fue su gran motor toda la vida. Pero él me decía, se me están muriendo las palabras. Y para él, eso era inaceptable. Y luego había unas miserias físicas. Él era un hombre tremendamente pudoroso. Él no le gustaba para nada depender de nosotros. Nosotras, por supuesto, lo íbamos a cuidar hasta el final con el mayor de todos los amores. Pero él no quería, o sea, para él había cosas que ya a nivel físico, y que él es terrible, es un deterioro terrible, él no lo quería quitar de ninguna manera. Y muy válido. Era válido para él. Para él. La eutanasia es una alternativa que está ahí en los países donde es legal, aquí lo es, y al que se acoge las personas que cumplen los requisitos. Mi padre lo cumplía y así se hizo. Y yo, si algo aprendí en este viaje con mi padre, es que la voluntad del otro es algo que hay que respetar profundamente. Totalmente, sí. Oye, y luego, se me fue lo que te iba a decir de la idea, algo me estaba acordando. Bueno, no importa. Creo que además el libro, quiero pensar que cuando lo leen, ¿no? Que también tiene, o sea, el libro es una crónica, son memorias que abarcan, ¿no?, todos los años de la plenitud también de mis padres, de su vida intelectual. O sea, que no solamente es... Sí, no solamente es la crónica de la búsqueda de la eutanasia, porque habla desde que ellos llegan a Madrid, abren su editorial, aparte están súper jóvenes, me encanta, y dices, wow, ¿cómo pudieron lograr permanecer como pareja tan jóvenes y toda la vida? Y habla, pues... Toda la vida, sí. Y supieron ser buenos compañeros de viaje. Por supuesto, una vida en común tan larga como fue la suya, el viaje nunca es una carretera sin ningún bache, ¿no? Pero eso también es la belleza y el misterio, ¿no?, de las parejas, y es el caso de mis padres, que saben hacer ese viaje juntos. Y además, y que también supieron despedirse. Sí, eso estuvo bien padre de tu mamá. Bueno, pues la verdad es que como pareciera que el libro trata mucho de tu padre, pero también habla mucho de tu madre, ¿no? Y sí, porque en esos silencios la conoces a ella y pues también ese respetar, ¿no?, de la pareja, porque pues también,
por ejemplo, yo digo, a lo mejor uno que está, no sé, más joven, que ya estás ahí entre casi los 60 o tantito menos así, como que pudieras entender, pero me pongo a pensar en ella, a su edad, con una pareja de tantos años, cómo ella rompió esos paradigmas, porque también traes, ¿verdad?, tus creencias y a lo mejor ese querer empujarlo a, no, sigue viviendo, échale ganas, o sea, y al final de cuentas aceptas. Tienes toda la razón y qué bien que lo dices. Mi madre también puede parecer, y lo es, ¿no? Que mi padre es un poco el que está en ese primer plano, ¿no? Pero primero mi madre fue como compañeros, ¿no? Digamos, una relación que supo además buscar la igualdad, ¿no? Ten en cuenta que es una pareja que son jovencitos en los años 50 y que también supieron evolucionar, y eso es muy bonito. Mi padre supo evolucionar, mi madre por supuesto, y mi padre supo ser un hombre, un hombre moderno, un hombre que mi madre encuentra su espacio, ¿no? Además que siempre en una relación con un intelectual, a veces las mujeres se convierten un poco en estas asistentes de estos intelectuales, ¿no? Y mi madre supo, y eso está muy bien, encontrar su sitio también, ¿no? Ella como persona, como individuo. Y también muy bonito, porque ella tiene una gran valentía, un gran coraje de tener que enfrentarse a algo que para ella es durísimo, que se resiste, ¿no?, a la idea de que tu pareja te está diciendo, yo me voy antes que tú y además tengo prisa por irme, por marcharme, porque no puedo soportar esto que estoy viviendo. Y, y al final ella lo acepta y sabe decirle adiós, ¿no?, al amor de su vida, ¿no? Y se despiden bien. Y de hecho ayer que caminaba con ella, ¿no? Fuimos al cine juntas y me decía que sentía sana envidia cuando ve a las parejas muy mayores que están todavía juntas. Y yo le decía, estuviste con mi padre, o sea, él se marchó de este mundo con 80 años y lo conociste a los 14. Digo, te tienes que sentir totalmente afortunada, ¿no? Y me dijo, sí, tienes toda la razón, fuimos tremendamente felices. Le hubieras dicho, ustedes se conocieron desde los 14 y esa pareja a lo mejor se conoció a los 70. Claro, eso nunca se sabe. Y además uno nunca sabe, ¿no? Hay las interioridades de una pareja, eso sí que eso es una caja sin fondo. Así es, me acuerdo porque digo, es un chiste aparte, pero me da risa porque cuando una es en un crucero, mi esposo y yo le digo, ay, mira qué linda esa pareja ya bien grande, ojalá sí estemos de mayores, y dice él, no, es que ya es su quinta esposa. Claro, eso es exacto. ¿Quién sabe, no? ¿Quién lo sabe? Y entonces ella estuvo desde los 14 con él, pues mira, ya la verdad es que fue mucho de gane. Claro que sí. Y además el regalo, ¿no? Esa cosa de decir, fueron pareja tantos años, o sea, muchas parejas empiezan y no acaban el viaje juntos porque no es fácil. Exacto. Oye, y otra cosa que yo te iba a preguntar, ¿tú cuánto estabas con tu padre? Porque yo lo viví, es que yo veía, por ejemplo, el deterioro y me entristecía, a mí me entristecía demasiado porque pues estaba con mi padre, pero es como si no estuviera porque él ya no estaba en sí. Entonces yo lo recuperaba a él con historias del pasado, porque del pasado se acordaba, pero no se acordaba del presente. Entonces, pero era muy, muy triste verlo, de ser así como tú platicas, una persona muy alegre, muy protagonista, muy a hacer para empezar ya no sonreía. Entonces yo decía, ya se le olvidó que se reía. Y luego yo pensaba, híjole, pues qué padre tenerlo aquí, lo quería, pero por un lado también se me hacía triste, pero luego también decías, híjole, ya se está terminando, pero no quiero que se vaya. Y, o sea, como estos sentimientos así tan horribles que dices, lo quiero tener, pero también pues ya se va, la verdad, o sea. Sí, son sentimientos muy encontrados y sí, y de hecho, claro, como yo tenía, ¿no?, el cometido, la tarea que mi padre me pidió, ¿no?, de que lo ayudara, pues... ¿Y nunca se lo cuestionaste? ¿Nunca? ¿De que papá? Nunca, jamás se lo cuestioné. Wow. Nunca. Y para mí significó, o sea,
hay un coste en todo esto, un coste emocional, incluso yo diría que hasta físico, ¿no? Porque hay un desgaste, Totalmente. se vive, hay una tristeza, ¿no? Porque estás ayudando a tu padre a que se vaya de este mundo, ¿no? Eh, sí, hay un desgaste grande, pero no, nunca lo cuestioné porque Ni lo pensaste. no, porque conocía muy bien a mi padre, teníamos una relación estrechísima, entonces conocía tan bien a mi padre que no me sorprendía, o sea, él tuvo una vida coherente en sus parámetros, en el sentido de que él defendía el derecho a la eutanasia y cuando le tocó a él esa enfermedad tan terrible y cumplía los requisitos, lo Adiós. quiso para él. O sea, quiero decir, mi padre fue un hombre siempre muy, muy, muy coherente y que peleó mucho por lo que él creía y por lo que él defendía. Entonces, ¿quién era yo? Es más, ¿quién es nadie Exacto. para, para, para un hombre que estaba en sus plenas facultades mentales, porque lo estaba, de discutirle eso que para él era tan importante? Me dolía muchísimo. Quisiera que mi padre estuviera aquí hoy conmigo. Claro que lo Claro, quisiera, pero verdaderamente, y lo pienso mucho, ¿quiénes somos los demás así es. para, no sé, para jugar con la vida de él? Además, ¿a quién le iba a importar más su propia vida que a él mismo? ¿Acaso alguien cree que fue fácil para mi padre ver en un calendario y decir, me voy a morir la mañana del 29 de junio? No, no lo es. Uno solamente tiene una vida, que es esta. Y él se fue, Ajá, entonces, al revés, lo respeto profundamente. claro. Oye, y lo conocías tan bien porque el médico que lo ve y que le niega, él hasta pensaba que podía haber tenido depresión. O sea, porque decías, yo creo que está deprimido, entonces como que no, sí me explico, qué grueso cuando no conoces a la persona y supones. No, al revés, de hecho, mi padre jamás, mi padre nunca fue un hombre depresivo, todo lo contrario, era un hombre tremendamente optimista, tremendamente. Y guapo, ¿eh? Era muy guapo, ya vi fotos, ya lo busqué, dije, qué guapo Mi era. padre era muy guapo, muy apuesto, mi madre también, bellísima, los dos. Yo lo digo en el libro, una pareja de cine. Y, y de hecho la enfermedad, ¿no? Lo sabes, ¿no? Porque esas enfermedades te cambian el rostro, te lo endurecen, es tremendo. Y es tremendo porque cuando ya él descansa por fin, eh, él recupera una suavidad en el rostro. Sí. Oye, bueno, y luego también ya casi cerramos, pero me encanta, bueno, porque te digo, me gusta mucho la parte cuando hablas de la vida en Cuba, cuando él juega fútbol y avienta la pelota y se la cacha la mujer esta de un bar, creo. Sí, esas son cosas que él en los últimos meses de su vida, él estaba intentando escribir una novela, pero le costaba mucho. Ya le costaba incluso las columnas. De escribir una novela, la falta de dopamina es algo tremendo lo que hace en el cerebro. Le costaba mucho. Yo le pedí que escribiera pequeñas crónicas, estampas habaneras, cuando ya vi que no iba a escribir la columna y que yo sabía que para él dejar de escribir era Terrible. terrible. Y sí, de pronto se pone a escribir un pequeño relato de su infancia, ¿no? Y de pronto hace como una evocación erótica, ¿no? De esta mujer que conoce en el barrio. Y yo me reía con él, ¿no? Porque también nos reímos mucho. O sea, no todo fue tristeza. Hubo Exacto. mucha, nos reíamos, aunque a él ya le costaba mucho hablar, conversar, porque las palabras ya era difícil para él, pero... Pero mi padre tuvo mucho sentido del humor hasta el final y eso también estuvo muy bien. Y además, y quizá con eso, ¿no? Podemos terminar con la idea de que él también quiso aligerarnos. Él sabía lo duro. O sea, a él le daba mucho pesar hacernos sufrir, porque sabía. Claro. Pero también lo intentaba aligerar, ¿no? Hasta el final quiso desdramatizar, ¿no? Un poco para seguir el hilo de Sí. tu magnífico Otra. podcast, ¿no? La idea de, sí, es verdad, me voy a morir, pero no seamos dramáticos y disfrutemos esta pequeña familia, pero muy unida que somos, disfrutemos hasta el final. Así es.
Sí, la verdad es que léanlo de verdad el libro, Deseenme un buen viaje. Esta es foto tuya con tu papá. Sí, esa Sí. foto porque es una foto que yo creo que yo debo tener ahí, no sé, 19, 20 años. Y mi hermano, que yo le llevo 7 años a mi hermano, yo soy la hija mayor, mi hermano, que es un chaval adolescente, estamos los cuatro, fuimos a Israel una Navidad y pasamos la Navidad en Israel. Yo creo que estamos en Masada, lo que está atrás son las Ajá. montañas y estamos en Masada. Y mi hermano adolescente toma esa foto, una foto que además una foto Kodak ahí, una foto, y la toma y luego mi hermano acaba siendo director de fotografía, o sea que él ya apuntaba maneras de que tenía buen ojo y ahí estoy yo con mi padre y estamos mirando y cuando el editor Cristóbal Pera me dice, busca una foto. Y encuentro esa foto que ni me acordaba en el álbum del viaje que hicimos a Israel los cuatro. Y me dijo Cristóbal, me dijo, parece casi una foto pensada para lo que luego te iba a tocar escribir. Totalmente. Qué bella foto, de verdad, está increíble, me encantó, dice mucho. Y te digo, y bueno, pues ojalá que lo lea, vienen muchas cosas, pues todo aparte sientes ese amor que él tenía por Cuba, esa parte de esa Cuba que ya no es, y que ya no es, y que yo a veces, Yo puedo volver que no pudo volver, para tener choma del cabrio que está no se, no se dio. ya, pero pensaba. Y aparte que él dice, a los jóvenes les toca seguir buscando el cambio, o sea, no es como que ya, No, no. Se Los que rinda. además, vivir es una pelea. O sea, cuando nos levantamos por la mañana empezamos a pelear y peleamos por distintas cosas. Y peleamos por ser libres como individuos, pero también que en el país donde vivimos, ¿no? Donde nos toca vivir, que sea una sociedad libre, ¿no? Somos responsables de todo eso. así es. Y bueno, yo a veces digo, bueno, pues por lo menos no vio cómo quedó Cuba, entonces se quedó allá pensando, porque, y tú pues obviamente, yo lo que también detecté es que como todo ese amor que él tenía por Cuba, ustedes como que no, pues no, pues ya no, o sea, siento que para ti tu hermano, bueno, y tu hermano menos, porque estaba mucho más chiquito, Sí, ya mi es hermano como no, que, mi hermano no nace en Cuba. Bueno, tenemos un compromiso, o sea, yo nací en Cuba y tengo un compromiso moral con que mi país, ¿no? Algún día sea libre, que se pueda liberar de esa terrible dictadura, ¿no? Y que los cubanos puedan vivir mejor, ¿no? Pero también es verdad que me quedó lo tengo, un pozo de tristeza, de amargura incluso, de pensar que alguien como mi padre, que fue un hombre tan relevante y que tanto escribió, ¿no? sobre Cuba, era un analista formidable, pues que no pudo volver a su país y eso me parece muy injusto y muy terrible y ahí sí responsabilizo totalmente a la dictadura cubana. Así es. ¿Y tú has vuelto? No, yo no he vuelto. No, yo volveré cuando haya un cambio, que por ahora parece una maldición, parece que no puede suceder, pero pienso que va a pasar y mi padre, que era muy optimista, murió pensando, claro que va a haber un cambio y claro que las generaciones venideras, ¿no? Pues podrán vivir mejor en Cuba. definitivamente. Ay, Gina, pues muchísimas gracias, de verdad. No, increíble el libro y la verdad, como dices tú, es un libro que habla de muchos amores, y a mí me identifiqué tanto contigo por ese amor a ese padre, porque de verdad para mí, híjole, o sea, yo digo, ay, no, padres como los nuestros, pues no se mueren nunca. No Y se muere nunca. estábamos ahí. Yo aquí, es esa cosa tan fascinante de estar en Sí, distintos lugares, pero viviendo cosas similares, ¿no? cosas similares, sí, sí, Sí. qué impresionante. Te digo que yo lo iba leyendo y decía, no puede ser, es que en esa época yo estaba también acá haciendo, sí, muy, muy increíble Pues y qué muy, bonito, ¿no? Qué bonito, quiero pensarlo, qué bonito pensar tú y yo, y qué bien, que tuvimos muy buenos padres y que también somos buenas hijas. Así es. De hecho, yo también escribí un libro que no sé si algún día se vaya a publicar, a lo mejor lo voy a terminar autopublicando yo,
Mexicano, pues, Y es sobre igual la historia y sobre todo la enfermedad y sí. Pero pues sí, estoy muy agradecida con mi padre y muy agradecida también con tu padre que dio a esta historia. Y pues ellos siguen vivos a nosotros en el legado que dejan y pues hay que seguir, ¿verdad? Yo siempre lo digo, ¿no? Que no están, pero siempre nos acompañan. No los Siempre. vemos, pero están con nosotros. Es que, Ese es el de recuerdo. verdad, y no hay un día, de verdad, que algo te lo recuerdo. O sea, ahí está, sí, es Ahí impresionante. están. Ay, Así qué es. bonito, qué bonito. Ay, pues muchísimas gracias. No sé si quieres Gracias. terminar complementar con algo para terminar. No, enfatizar que, que ojalá, ¿no? El que lea el libro entrará en un viaje, ¿no? Y viajará conmigo, con mi familia, y, y quizá te hace pensar también sobre tu propio viaje, y tu propio viaje como Definitivamente. persona como persona que está rodeado, ¿no? De las personas que uno quiere, y cómo los vamos a acompañar en el viaje. Definitivamente, y que bueno, y que hay posibilidades y esas son las posibilidades que existen y que hay que verlas desde, pues sin juicio y pues tampoco tratamos de convencer a nadie, todas las ideas son muy respetables, tanto el que esté de acuerdo o desacuerdo, todas son válidas y pues así es la vida, ¿verdad? Entonces creo que entre más respeto, pues un mundo más tolerante y pues nada más estamos dando lo que es, ¿verdad? Pero también, como decimos, el libro no solamente habla de eutanasia, habla de amores, de una crónica de una vida que dejó un legado muy grande y pues ojalá que lo puedan leer. Y pues yo le voy a dar las gracias a Planeta por este libro. Muchísimas gracias a Editorial Planeta que me hace llegar libros y este me gustó, Palomeado. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, Déjame despedirme del podcast y ahorita vengo aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias. Tus redes sociales. Sí, bueno, en Instagram me encuentran Gina Montaner y también bueno, en lo que era Twitter, Caras X también. así. Sí. Y Muchas bueno, y gracias. el libro, por supuesto, está en Amazon si lo quieren Sí. buscar. El libro está en Amazon, lo pueden encontrar en cualquier librería y bueno, aquí en México sí está, para que vean, no está difícil de conseguirlo. Y bueno, pues a mí me siguen en Instagram como Pepita Villanueva, en Facebook, no, en YouTube puede ver todas las entrevistas que tengo. Ahí estoy como Josefa Villanueva y en Spotify el podcast se llama Crecer sin Drama y en TikTok subo los reels del podcast. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bye.